Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a todos. Espero que se encuentren con bien, hermanos, amigos y todos aquellos quienes nos siguen día a día. Espero te puedas conectar en esta mañana y podamos disfrutar y podamos pasar un lindo tiempo en la palabra de Dios, sí, para poder recibir y poder escuchar el mensaje de Dios para nuestra vida en esta mañana. Entonces, mientras te conectas, si me acompañas al Salmos 119, versículo 89, Salmos 119, versículos 89. Así que mientras voy saludando a los que se están conectando, ¿sí? Entonces, Salmos 119, versículo 89. Vamos a orar y vamos a compartir nuestro estudio de hoy en esta mañana, en este domingo. Oramos. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, bendito Señor, venimos ante tu presencia agradecido por este día que tú nos das y por el privilegio que podemos tener de abrir tu palabra para recibir de ti tu mensaje, tu enseñanza y poder deleitarnos, Señor Dios, en tu presencia y poder así también obedecer en nuestra vida tu palabra. Háblanos en esta mañana, santificanos en tu verdad. Tu Santo Espíritu ilumine nuestra mente y corazón y aplique tu palabra, tu mensaje a nuestra vida en este día, Señor Dios. Dios, guía mis pensamientos, las palabras que también saldrán de mi boca, que sean para edificación. Bendice a cada uno de los hermanos de la iglesia y todos los oyentes, Señor Dios, que estarán hoy escuchando de tu palabra. Dios, gracias, haz tu obra ahora en nosotros, en Jesús. Amén, Señor. Muy bien. Así que vamos a entonces Salmo 119, versículo 89. Así que saludos, familia Kawata, David, a toda la familia. Mamá también saludos. Que tengan buen día. ¿Qué les parece si leemos entonces? Me acompañan en la lectura del Salmo 119, versículo 89. Dice así el salmista, inspirado por el Espíritu Santo: Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos. De generación en generación es tu fidelidad. Tú afirmaste la tierra y subsiste. Por tu ordenación subsisten todas las cosas hasta hoy, pues todas ellas te sirven. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. A toda perfección he visto fin. Amplio sobremanera es tu mandamiento. Bien, entonces saludos Elsa, a toda la familia, también bienvenidos. Estamos en el Salmo 119, versículos 89 al 96. Llegamos, si no me equivoco, a la 12ª letra del alfabeto hebreo, Lamed, que es equivalente a una L, si la transliteramos a nuestro castellano. Y básicamente en estas 8 líneas, en este acróstico del salmista, vamos a ver tres cosas. Lo que es la Biblia, lo que hace la Biblia y lo que debemos hacer los creyentes. ¿Sí? Lo que es la Biblia, ¿sí? Lo que hace la Biblia y lo que debe hacer el creyente. Son las tres cosas que van a sobresalir en estos 8 versículos. ¿Sí? Espero que puedas tomarlo para tu vida, ¿sí? Y podamos ser edificados. Ahora, en primer lugar, lo que es la Biblia. ¿Qué es la Biblia? Y esto es algo de lo cual nosotros estamos hablando día a día. Sabemos que la Biblia es el libro por excelencia. Estamos hablando acerca de la excelencia de la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué es el libro por excelencia? Porque no es cualquier libro. ¿Sí? Es el libro de los libros. Es la palabra viva de Dios que permanece para siempre, en la cual nosotros hemos sido salvados mediante la fe en ella al presentarnos a Jesucristo como nuestro Salvador.
La Biblia es la palabra de Dios, no es cualquier palabra, ¿sí? Es la palabra de Dios, ¿sí? Es el mensaje de Dios para nosotros, es la revelación de Dios para el hombre, ¿sí? Entonces acá Dios se da a conocer de Génesis a Apocalipsis, del primer libro hasta el último libro, Dios se ha dado a conocer al hombre, de tal manera que tenemos la revelación escrita de Dios, ¿sí? Entonces, como la Biblia es el libro por excelencia, por ende, ¿sí? No tiene comparación. No lo puedes comparar con Neruda, no lo puedes comparar con Borges, no lo puedes comparar con un libro de filosofía, de historia, de lo que sea. La Biblia no tiene comparación, es única, ¿sí? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Entonces, pero hay muchas Biblias, no, la palabra de Dios es una, ¿sí? Entonces, la Biblia es invaluable, la mayoría de los libros tienen cierto valor en su contenido, cierto valor económico, pero la Biblia es invaluable, ¿sí? Por su riqueza, al ser palabra de Dios, ya no la puedes valorar. Sí, no, o sea, no le puedes poner un precio, es invaluable. Su riqueza es infinita, sus enseñanzas son maravillosas, cambian la vida, ha dado forma a gran parte del mundo occidental. Sí, la Biblia ha cambiado a millones y millones de personas que han pasado por este mundo, ¿sí? Y lo sigue haciendo y lo seguirá haciendo. Entonces, la Biblia es el libro por excelencia. Entonces, vamos a ver dos cosas acerca de lo que la Biblia es. Y en primer lugar, en el versículo 89, algo que vamos a ver es que la Biblia es la autoridad suprema. La Biblia es la autoridad suprema. Creemos que la Biblia es nuestra única autoridad para nosotros. Tanto la Biblia determina qué es lo que como cristianos debemos creer y qué es lo que no debemos creer. La Biblia es la que determina nuestras creencias, ¿sí? Y no solo eso, sino que determina nuestra conducta, nos dice qué es lo que debemos hacer, cómo debemos vivir y cómo no debemos vivir, lo que no debemos hacer, ¿sí? La Biblia es nuestra única autoridad suprema de fe y de práctica. Lo que creemos, hacemos, ¿sí? Entonces la Biblia va a determinar nuestras creencias y nuestra conducta. O sea, nuestra conducta debe reflejar nuestras creencias. Nuestra creencia se debe expresar en nuestra conducta. Entonces la Biblia es nuestra autoridad suprema. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios, ¿sí? Y nosotros queremos ser sumisos a Dios. Por eso aceptamos su palabra, ¿sí? Como nuestra autoridad suprema. Y el salmista ve a la palabra de Dios como su autoridad suprema, ¿sí? En su propia vida. Él dice en el verso 89, para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, ¿sí? Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra en los cielos, ¿sí? Entonces, la Biblia es la palabra de Dios. Así la identifica el salmista, ¿sí? Él dice para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Qué palabra? La palabra de Jehová, la palabra de Dios. Él le dice a Dios, tu palabra es la que permanece. Entonces vemos que él identifica las escrituras como la palabra de Dios, ¿sí? Entonces vemos que la Biblia es la palabra de Dios y por ende permanece, ¿sí? La palabra acá permanecer significa establecer, fijar. Carlos Spurgeon en su tiempo escribió lo siguiente: la palabra de Jehová no es voluble ni incierta, está establecida, determinada, es fija e inmutable. Las enseñanzas del hombre cambian con tal frecuencia que nunca se puede decir que estén establecidas, pero la palabra del Señor es desde antiguo la misma y permanecerá sin cambio eternamente. Algunos no son nunca más felices
que cuando lo pueden trastornar y cambiar todo, pero la mente de Dios no está con ellos. En otras palabras, Él está mostrando que la palabra de Dios está establecida, es fija y dura para siempre, mientras en el mundo las filosofías en el transcurso de los tiempos, lo que llamaron verdad en un tiempo, ahora ya no lo llaman más verdad, ahora han creado otra verdad. Entonces ves que la filosofía del mundo no está establecida, no es fija, porque siempre está cambiando. Pero en cambio la palabra de Dios no cambia, su verdad no cambia, permanece en los cielos. La Biblia permanece para siempre. Para siempre, oh Jehová, permanece tu palabra. ¿Sí? La verdad, la palabra de Dios es la verdad de Dios. Fue verdad en el pasado, es verdad en el presente y seguirá siendo verdad en el futuro. No cambia, es inmutable. ¿Sí? Entonces lo que Dios es se refleja en su palabra. Dios es verdad. Entonces la palabra de Dios es verdad. Dios dijo, yo no soy hombre, hijo de hombre, o sea, Dios, para que mienta. Entonces, si Dios no miente, la palabra de Dios no miente. La palabra de Dios dice la verdad acerca de Dios, acerca del origen de este mundo, por qué estamos en este mundo, ¿sí? ¿Qué va a pasar después de la muerte? La palabra de Dios nos dice todo, ¿qué va a ser de este mundo? ¿Sí? Acerca del pecado, la salvación de Jesucristo, el Espíritu Santo, la iglesia. La palabra de Dios dice la verdad acerca de todo. La palabra de Dios no miente. Entonces ella es nuestra autoridad suprema porque nos dice la verdad de todo. Porque Dios es verdad. ¿Sí? Entonces ella es nuestra autoridad suprema, pero en segundo lugar es nuestra verdad absoluta. La palabra de Dios es la verdad absoluta. Él dice, versículo 90, de generación en generación es tu fidelidad. Básicamente, Dios es fiel, siempre. ¿Sí? Eclesiastés dice, generación viene, generación va. ¿Sí? ¿Cuántas generaciones han pasado por este mundo? Pero todas han dado testimonio de que Dios es fiel. ¿Sí? Ahora también la palabra fidelidad en hebreo se traduce como verdad, confiable, veraz. ¿Sí? Entonces, de generación en generación es tu fidelidad, es tu verdad. ¿Sí? Entonces, por eso digo que la palabra de Dios es la verdad absoluta. ¿Sí? Lo que es la Biblia es nuestra autoridad suprema. ¿Sí? Es la verdad absoluta. ¿Sí? De generación en generación es tu fidelidad, es tu verdad. La palabra fidelidad, entonces, como te mencioné, se traduce de esa manera. La Biblia es la verdad absoluta de Dios, ¿sí? Que permanece para siempre. Ahora, puede que a algunos de ustedes no les guste. Puede que algunos de ustedes estén en desacuerdo, ¿sí? Y hasta inclusive rechaces la escritura, pero eso no cambia las cosas. La Biblia sigue y seguirá siendo la verdad absoluta de Dios para el hombre. Puede que el ateo no la quiera creer. Puede que el racionalista la cuestione, la critique, pero puede que el escéptico dude acerca de ella. Pero eso no va a cambiar lo que la Biblia es la verdad absoluta de Dios para el hombre. ¿Sí? La Biblia es la verdad. Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Dios es verdad, por ende su palabra es verdad. Entonces lo que podemos hacer es confiar en la palabra de Dios y depender exclusivamente en ella, sometiéndonos a su palabra. ¿Sí? Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. ¿Qué mejor que la palabra de Dios para nuestro aprendizaje? ¿Sí? ¿Qué mejor la palabra de Dios para que nos redarguya, nos diga las cosas de frente?
nos corrija, nos vuelva al camino y nos instruya de manera que podamos madurar para toda buena obra. Amén. Entonces, lo que es la Biblia es nuestra autoridad suprema, ¿sí? Y es la verdad absoluta. Ahora, ¿cómo ves tú a la Biblia? ¿Cómo ves a la Biblia, a la Escritura, a la palabra de Dios? ¿Es para ti tu autoridad suprema? Si es tu autoridad suprema, estarás sumiso a ella con humildad. No la cuestionarás, no la criticarás, ¿sí? Estarás de acuerdo y querrás conformarte a ella, ¿sí? ¿Es la Biblia tu autoridad suprema? ¿Reconoces a Dios y su palabra como tu autoridad o tú eres tu única autoridad? ¿O tú decides qué haces y qué no haces? Porque tuyo es tu Dios, ¿sí? Entonces, no, la palabra de Dios es la autoridad suprema. Entonces, sométete a la palabra de Dios. Seamos sumisos, ¿sí? Que ella sea la base sobre la cual nosotros seamos edificados y vivamos la vida, ¿sí? Ahora, segundo, ¿es para ti la Biblia la verdad absoluta? ¿O tienes tu propia verdad? ¿Sí? Entonces, lo mejor que podemos hacer es creerle a Dios su palabra. No dudes de su verdad. No cuestiones lo que dice. Créela, acéptala, asimílala para tu vida y vívela. ¿Sí? Entonces, la Biblia es la verdad absoluta. Y lo que ella es, observa lo que hace. ¿Sí? Lo que la Biblia es la verdad, es la autoridad suprema, es la verdad absoluta. Ahora observa lo que hace. Lo que ella es va a determinar lo que va a hacer. ¿Y qué hace la Biblia? Versículo 92. Algo que salté, que vas a notar en los versículos 90 y 91, es que el salmista habla de Dios como el creador, porque honestamente Dios fue quien creó en el principio los cielos y la tierra. No somos el producto de un acto, de una explosión hace millones y millones de años. No, no fue así, no sucedió así. Si la Biblia es la verdad absoluta, la Biblia nos dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Entonces, ¿cómo se originó el mundo? Es cuestión de fe. Entonces, creerle a Dios su palabra, y su palabra dice que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Sí? Al igual que el evolucionista, es cuestión de fe. Él cree que fue así una explosión. No lo puede comprobar. ¿Sí? Pero, sin embargo, lo cree. Nosotros le creemos a Dios su palabra, porque es su verdad absoluta. Ellos han inventado su propia verdad. Nosotros creemos y descansamos en la verdad de Dios. ¿Sí? Entonces, Dios creó los cielos y la tierra. Y la razón por que la tierra subsiste y el planeta Tierra continúa en su existencia es porque Dios es quien sustenta la creación. ¿Sí? Esto lo puedes ver en Salmos 33, 6. Vemos que Dios fue quien creó los cielos y la tierra con el poder de su palabra. Salmos 33, versículo 6, dice: por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos, y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca. Hebreos 1:2 nos dice que es Dios quien sustenta la creación, es Dios quien la mantiene, ¿sí? Para que siga funcionando. Hebreos capítulo 1. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero y de todo, y por quien asimismo hizo el universo, el cual, siendo el resplandor, versículo 3, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas
con la palabra de su poder, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Bien, Colosenses capítulo 1, versículo, si no me equivoco, creo que sería el 16, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en él subsisten. Es Dios quien mantiene y cuida de la creación para que siga cumpliendo con su propósito por el cual Dios la creó. ¿Sí? Entonces vemos esto, la creación sirve a los propósitos de Dios. Versículo 91 dice, pues todas ellas te sirven. Dios sustenta y cuida de la creación porque Dios la cuida para que cumpla con su propósito. ¿Sí? Entonces este mundo fue hecho con propósito y uno de los propósitos es que sirva a Dios. ¿Sí? Entonces, ahora lo que hace, ¿sí? Lo que hace la Biblia, ¿qué hace la Biblia? Lo que ella es, determina lo que hace. Y lo que hace en primer lugar es que nos consuela en la aflicción. Versículo 92. Si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Sí? De no ser por la palabra de Dios, de no ser por leer, por meditar, por recordar su palabra, el salmista reconoce que en la aflicción hubiera perecido. ¿Sí? Él reconoce, ¿sí?, que lo mantuvo a él, lo fortaleció y lo consoló en su aflicción fue la palabra de Dios. Si tu ley no hubiera sido mi delicia, en mi aflicción hubiera perecido. Hermanos, mira qué interesante es en el tiempo de aflicción recurrir constantemente a la palabra de Dios. ¿Sí? El tiempo de aflicción no es un tiempo para dejar a Dios, ¿sí?, y meterte en tu dolor y autocompadecerte de ti mismo. Esos pecados. Los tiempos de aflicciones son para que recurramos a Dios y experimentemos su consuelo. La aflicción no fue dada para destruirnos, sino que fue dada para enseñarnos. Dios nos quiere enseñar cosas. Entonces el salmista, sí, disfrutó en su aflicción en su tiempo con Dios en la palabra. Entonces recuerda que cuando estás en el valle de sombra de muerte, no estás solo, sino que el Señor está contigo y su vara y su callado te van a infundir aliento. Entonces Dios te acompaña. Entonces lo que tienes que hacer en la aflicción, cada uno de nosotros lo que debemos hacer es disfrutar de Dios y disfrutar de su palabra para nosotros. ¿Sí? Entonces deleítate, satisfácete en la palabra de Dios. Amén. La palabra de Dios es consuelo en la aflicción. Fue consuelo para el salmista, es consuelo para nosotros en nuestras aflicciones. Bien, Salmos 119, 93. Nunca jamás me olvidé de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Porque con ellos me has vivificado. La palabra de Dios no solo es consuelo en la aflicción, sino que imparte vida. Imparte vida. Y la palabra vivificar tiene este concepto de dar vida, de reavivar, reanimar, ¿sí?, de volver a la vida. ¿Sí? Entonces a veces te sientes como el salmista por el piso, pero la palabra de Dios te vivifica, te levantas para que sigas adelante. ¿Sí? La palabra de Dios vivifica. Versículo 94 y 95. Tuyo soy yo, sálvame, porque he buscado tus mandamientos. Los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideraré tus testimonios. La palabra de Dios salva. La palabra de Dios redime. La palabra de Dios libera. ¿Sí? En otras palabras, el salmista dice, sálvame. Y está hablando de salvación de la aflicción. Está hablando de la salvación de las circunstancias o las adversidades por las que él está pasando. Entonces la palabra de Dios es la que nos va
a ayudar para que podamos experimentar, ¿sí?, la salvación de Dios en las circunstancias difíciles. Sí, Isaías creo que menciona que el brazo de Jehová no se ha cortado para salvar. Sí, y inclusive Dios quiere obrar en nosotros y ¿sí?, si nosotros dependemos de él, podemos experimentar de él su salvación de la aflicción, salvación de la adversidad. ¿Sí? Entonces, dependiendo de la adversidad que estemos pasando, pero el salmista le pide, sálvame. Honestamente, a veces, según la voluntad de Dios, algunos lidian con dificultades por el resto de su vida, pero puedes ver cómo Dios los cuida, cómo Dios cuida de cada uno de ellos de repente en su salud, aunque están de por vida, deben de tomar medicamento para que no empeoren, pero ves cómo Dios está inclusive con ellos cuidándolos y guardándolos. Pero la palabra de Dios nos salva de la aflicción, ¿sí?, para que no seamos derribados y destruidos por ellas. ¿Sí? Versículo 96, a toda perfección he visto fin, amplio sobremanera es tu mandamiento. ¿Sí? A toda perfección he visto fin significa que toda perfección humana tiene sus límites. El salmista ha visto el fin de ellos. Pero dice, amplio sobremanera es tu mandamiento. La palabra de Dios es ilimitada. ¿Sí? Entonces, él ve esto, a toda perfección he visto fin. Pero en cambio, en cuanto a los mandamientos de Dios, dice amplio sobremanera. Entonces, lo que la Biblia es nuestra autoridad suprema, es la verdad absoluta. Por lo tanto, lo que ella hace en nosotros es consolarnos en la aflicción, es impartiéndonos, nos imparte vida, ¿sí?, nos salva de la aflicción. ¿Sí? La palabra de Dios no tiene límites, ella va a obrar en nosotros. Ahora, lo que nosotros debemos hacer, ¿sí?, lo que la Biblia es, lo que la Biblia hace y lo que nosotros debemos hacer. Ahora, ¿qué debemos hacer nosotros? Siendo que la Biblia es nuestra autoridad suprema y la verdad absoluta de Dios, y que ella es la que nos consuela, nos da vida, nos salva, ¿sí? Entonces, y no tiene límites, va a hacer la obra de Dios. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Salmo 92, si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. Lo que debemos hacer es deleitarnos en su palabra. Deleitarnos en su palabra. Debes deleitarte en ella, en la palabra de Dios. Si ella es nuestra autoridad suprema, si ella es la verdad absoluta, y ella es la que consuela, imparte vida, salva y obra de una manera ilimitada en nosotros, lo mejor que podemos hacer es, ¿sí?, deleitarnos en ella, es buscar nuestro placer y satisfacción en la palabra de Dios para nuestra vida. ¿Sí? Disfruta de las escrituras, como cuando predicábamos el Salmo 19, disfruta tu Biblia, disfrútala, deleítate, ella es toda delicia, debe ser tu delicia. Es posible, menciona Warren Wiersbe, es posible que no podamos deleitarnos con lo que está sucediendo en el mundo. Es verdad, es posible que lo que esté pasando en este mundo no lo disfrutemos. Uno no disfruta de la aflicción. Uno, sin embargo, sufre, llora o le duele. Entonces tiene sentido lo que él dice. Es posible que no podamos deleitarnos con lo que está sucediendo en el mundo. Y continúa diciendo, pero podemos deleitarnos con lo que Dios dice en su palabra. Tal vez el sufrimiento no nos guste, pero nos va a gustar y nos va a encantar la palabra de Dios para nosotros. ¿Sí? Entonces puedes deleitarte en la palabra de Dios. Te puedes deleitar en sus promesas para el sufrimiento. Te puedes deleitar en sus principios, en sus mandamientos, en sus enseñanzas para nuestra vida. Entonces, disfruta de la escritura en estos tiempos. Deleítate en ella. ¿Sí? En segundo lugar, lo que podemos hacer, ¿sí?, es
tenerla presente. Yo le había puesto memorizarla, pero en realidad es tenerla presente o recordarla. Él dice en el verso 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ello me has vivificado. Nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Él tomó una decisión en su vida en la aflicción, y es tener presente en su vida la palabra de Dios. No importa la circunstancia que él esté pasando, está sufriendo, es verdad, pero él tiene en su mente, en su corazón y en su vida presente la palabra de Dios, el mensaje de Dios. Él está constantemente recordando la palabra de Dios. ¿Cuántas veces en el día estás recordándote la palabra de Dios, sus enseñanzas o versículos, y los tienes en tu mente presente siempre, de tal manera que es parte de tu vida? ¿Sí? Entonces, ten presente la palabra de Dios. Entonces, ¿qué? Lo que debemos hacer es deleitarnos en ella, tenerla presente y, por último, consultarla. Consulta su palabra. Consulta su palabra. Verso 94, tuyo soy yo, sálvame. Porque que dice, buscado tus mandamientos. He buscado tus mandamientos. ¿Sí? Entonces, los impíos me han aguardado para destruirme, mas yo consideré tus testimonios. Consideré tus testimonios. Hay dos verbos que menciona acá el salmista que son interesantes y da la idea de consultar la palabra. ¿Sí? El verbo buscar en este versículo 94 significa consultar, preguntar, recorrer un camino, leer repetidamente. En otras palabras, en su aflicción, en su adversidad, el salmista recurre repetidamente a la palabra de Dios. Él constantemente la está leyendo repetidamente. Hay un hábito en él de lectura en la aflicción, ¿sí? Buscando en ella, consultando la voluntad de Dios, ¿sí? Para saber cómo manejar esta situación, cómo comportarse, ¿sí? Cómo enfrentar la adversidad que le está pasando. Pero vemos un salmista que está, ¿sí?, consultando a la palabra de Dios. ¿Te acuerdas? Viene a mi mente ahora David con los amalecitas, cuando él había ido a la guerra y había dejado en Keila a toda su familia, sí, y sus soldados y todo, y cuando él regresó, los amalecitas, creo, habían saqueado la ciudad y se habían llevado cautivo a todo, inclusive a la esposa de David y de cada uno de ellos. Dejaron la ciudad pelada y todo el pueblo lloró amargamente, a tal punto que acusaron o sea, buscaron un culpable, ¿sí? Como se sintieron impotentes, lo culparon a David y hablaron de apedrearlo. Entonces David dice que se afligió en gran manera, pero él se fortaleció en Jehová su Dios. Y luego que dice, consultó a Dios. ¿Iré tras los amalecitas? ¿Podré librar a todos ellos? Y Dios le dijo, ve porque los alcanzarás. Y fue y libró a todos. Pero él consultó, él buscó la guía de Dios, la voluntad de Dios. Vamos a ver mañana lunes, pasado mañana el martes, en el 105 nos va a tocar que dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Consulta las escrituras porque es nuestra guía, ella nos va a guiar en el tiempo de aflicción y de adversidad para saber cómo debemos actuar, cómo debemos reaccionar. ¿Sí? Entonces, la palabra de Dios nos va a ayudar, dice, consideraré tus testimonios, y habla que él va a consultar, pero con la debida atención que la palabra de Dios se merece. Amén. Entonces, para pensar y meditar, ¿sí?, ¿qué es la Biblia para ti? ¿Reconoces a la Biblia como tu autoridad suprema en tu vida? De tal manera que estás sumiso a ella, aceptas su palabra y la obedeces. ¿Es la verdad absoluta? ¿Le crees a Dios su palabra? ¿O tienes que recurrir a tu propia verdad, ¿sí?, para hacer lo que quieres?
créale a Dios su palabra. Ella es la verdad absoluta acerca de todo, ¿sí? Lo que ella hace, ¿sí? ¿Ves la obra de su palabra en tu vida? ¿Sí? ¿Recibes consuelo en su palabra? ¿Recibes vida, ánimo? ¿Ves cómo la palabra de Dios obra en ti? Observa, porque es lo que ella es, ¿sí? Ahora, lo que nosotros debemos hacer, ¿sí? Entonces, ¿la disfrutarás? ¿Consultarás a ella? ¿Sí? La, eh, como habíamos dicho, la buscarás, ¿sí? La tendrás presente en tu mente, en tu corazón y en tu vida. Entonces, te animo en esta mañana, ¿sí? A tomar las escrituras, ¿sí? Y hazla parte de tu vida, de todo, que sea tu autoridad. Acéptala como tu autoridad suprema. Acepta la verdad de la palabra de Dios. Deja a ella que haga su obra en tu vida, ¿sí? Y tú y yo hagamos nuestra parte, lo que debemos hacer, que es obedecer las escrituras. Disfrútala, ¿sí? Tenla presente y consúltala, ¿sí? La Biblia, aunque es linda, no fue hecha para tenerla en una estantería, en una biblioteca como un lindo adorno, ¿sí? No, fue hecha para que abras sus páginas, las leas y disfrutes de la presencia de Dios en tu vida. Amén. Porque ahí hay plenitud de gozos, delicias a su diestra para siempre. Entonces te animo a disfrutar de las escrituras. Vamos a orar. Padre Dios nuestro que estás en los cielos, gracias por tu santa palabra, Señor, porque es tu revelación de ti para nosotros y ella es nuestra autoridad suprema. Todo lo que creemos y cómo debemos conducirnos, Señor Dios, lo hacemos porque es tu palabra nuestra autoridad suprema. Creemos que es la verdad absoluta, es la única verdad, Señor Dios. Y nosotros creemos a ti en tu palabra, creemos en tu verdad, tu fidelidad, Señor Dios. Gracias. Gracias por la obra de tu palabra, porque ella consuela, fortalece, imparte vida, Señor Dios, porque ella obra ilimitadamente, Señor Dios, en nuestra vida, Señor Dios. Gracias, Señor Dios. Ayúdanos ahora a nosotros a deleitarnos en ella, en tu palabra, Señor Dios, a satisfacer nuestra alma y espíritu en tu palabra, Señor Dios, a tenerla presente en nuestra mente, recordando cada momento tu palabra, tus enseñanzas, Señor Dios, como en salmista decidamos a nunca jamás olvidarnos de tus mandamientos, de tus estatutos, Señor Dios, sino que podamos consultarla, buscarla, Señor Dios, con todo nuestro corazón, consultar las escrituras, Señor Dios, y considerarla, dándole toda la atención que se merece, Señor Dios. Dios, ayúdanos a ser conformados a tu palabra, Señor, que ella nos moldee. Gracias por tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, Dios, en todo momento. Dales tu bendición hoy y a todos aquellos que también nos han seguido en esta mañana para escuchar tu palabra, hermanos de otra iglesia, amigos que se conectan todos los días para seguir tu palabra. Gracias, Dios, porque solo tu palabra puede hacer esto, reunirnos para que podamos escuchar tu voz. Te agradecemos, Dios, en nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Gracias por estar en esta mañana. Entonces, ahí están todos los que saludé. Me aparecen entonces mamá, muchísimos saludos, gracias por estar. Daniela, muchísimos saludos para vos, para Marcos, para Gina. Raúl, saludos para vos, para Estela, saludos para Elsa, Walter, Matías, Facundo, Noemí, muchísimos saludos. Nazarena, saludos para vos, para toda la familia, sé que seguro están reunidos ahí alrededor de la mesa. Irina, muchísimos saludos. Gracias a todos ustedes por estar, me figuran más, sí, pero no me dan los nombres, pero muchísimos saludos, gracias por estar. Mañana, 19:30 horas, continuamos con los versículos 97 al 104. 97 al 104. Mañana continuamos con el Salmo 119, la excelencia de la palabra de Dios. Unos anuncios.
solo hermanos de la Iglesia Bautista La Gracia. Recuerda, como siempre, podamos estar cuidando, ¿sí? Nuestro dar a Dios. Dar al César lo que es de César, dar a Dios lo que es de Dios. No descuidemos lo que es de Dios. De lo recibido de tu mano, te damos, dice las Escrituras. Entonces recordemos separar nuestras ofrendas, ya sea nuestros diezmos, ofrendas, y también la ayuda misionera, las ofrendas misioneras para nuestros misioneros, Jairo, Freddy Paz. Entonces, que gracias a Dios ya dentro de poco vamos a tener un informe. Entonces ya hablaremos acerca de esto, vía Zoom para todos ustedes, de tesorería vamos a tener un informe. Vas a poder preguntar, hablar, para cuanto más claro sea todo, mejor para todos. Entonces, entonces te animo a separar nuestras ofrendas. ¿Sí? Dios ha sido bueno en estos tiempos y la iglesia, bueno, gracias a tus ofrendas estamos pudiendo enviar nuestras ofrendas a nuestros misioneros. También estamos pudiendo cuidar del templo que el Señor nos ha dado y todos los gastos que la iglesia tiene. Pero más allá de eso, o sea, damos porque queremos dar a Dios. ¿Sí? Entonces, ese es nuestro deseo. Damos porque reconocemos que es de Dios que recibimos todo y por ende queremos darle. ¿Sí? Entonces, algo entre nosotros y Dios, lo que cada uno propuso en su corazón, que uno lo dé, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Entonces, te animo en cuanto al dar, sin olvidarme, damas de la Iglesia Bautista La Gracia, recuerda que a las 18 horas tienen su reunión de damas con mi esposa por Zoom. Entonces a las 18 horas van a tener su actividad. Entonces cuida la batería del celular, la señal, todo, para que puedas conectarte a las 18 horas, ¿sí? Y también a las 20 horas, hombre, vamos a tener nuestra primera reunión de hombres, vía Zoom. Hoy va a ser una poco informales, pero en el sentido, la idea es poder compartir entre los hombres, poder compartir cómo estamos cada uno de nosotros. O sea, voy a ser el moderador, ¿sí? Para que todos podamos hablar. Vamos a tener solo 40 minutos exacto de reunión, porque luego se va a cortar, pero va a tener un límite de tiempo de 40 minutos, pero la idea es que podamos aprovecharlo y disfrutarlo. Y luego, casi al final, tener una pequeña meditación, algo corto para estos tiempos, para nosotros los hombres. Y luego, una vez que luego, José, te voy a llamar, Valdivieso, entonces, pero luego voy a charlar con los tesoreros, a coordinar para tener una reunión para vía Zoom con todos los hermanos de la iglesia. Les voy a avisar bien día y hora. Tal vez va a ser un domingo que es más práctico para todos, tal vez por la tarde, y darles el informe de todos los ingresos, ¿sí? Entonces, simplemente esto. Espero no olvidarme de nada ni de ningún cumpleaños. Si algo me estoy olvidando, me puedes desconectar. Pero no, espero no olvidarme de nada. Sigamos orando los unos por los otros. Dios siga cuidándonos en este tiempo. Gracias, hermanos, por estar. Muchísimos saludos para todos ustedes. Que pasen un lindo domingo. Entonces, solo damas, recuerden, a las 18 horas y hombres a las 20 horas por Zoom. Ya les envié la invitación a las 20 horas. Solo cuando entras a la reunión y te pida la contraseña, ya sabes cuál es la contraseña. Hombres, ¿sí? Esa es la contraseña. Bien, entonces, y podrás entrar a la reunión. Entonces, recuerda habilitar tu micrófono, todo, pero vamos a ir moderando para que todos podamos compartir. Bien, sin más, nos despedimos. Que pasen un lindo domingo en familia, un rico almuerzo, ¿sí? Y disfruten de este día. Muchas bendiciones, hermanos, y hasta mañana. Chao, chao.